Buenas tardes, soy Aldo Romano, autor de Nada. México vive una situación difícil. Tal vez no entiendo mucho de economía, pero desde que tengo memoria, las cosas en México han ido de mal en peor. Cuando era pequeño, 6 o 7 años, recuerdo los adultos decían frases como: en México somos pobres, pero somos libres. El PRI sabe negociar con el narco. El PRI roba, pero también deja robar. Esa libertad de la que hablan o de la que hablaban no era libertad como tal, sino más bien impunidad. A los mexicanos les gusta poder darle una pizcachita al tránsito para salirse con la suya. Les gusta darle un agradecimiento a los funcionarios para no hacer fila o para agilizar el trámite. Tal vez las cosas se fueron saliendo de control gradualmente. No entiendo por qué existe un gobierno como tal, con funcionarios que les pagan cantidades ridículas de dinero para hacer tan importante labor, si cada año que pasa las cosas empeoran. Hablando de manera general, la delincuencia, la economía, los servicios de salud, la educación, la vivienda, el dólar por las nubes, los negocios pequeños cerrando por la llegada de empresas transnacionales, la gasolina, el aumento, la luz, el gas, la comida, la ropa, las colegiaturas, las rentas y ahora Pemex en la ruina. Las agencias de policía más ineficaces que nunca, cada vez menos confiables, el poder judicial cada vez más precario, ineficaz, lento y carente de policías investigadores y personal en general. Estos son los últimos 9 presidentes de México: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos. ¿Cuál de ellos ha logrado que bajen las tarifas de algo, de lo que sea? Menciónenme una. ¿Cuál de ellos ha logrado ya no que mejore la economía, sino que se mantenga? ¿Quién de ellos ha logrado una estabilidad económica en México? Sin embargo, estos personajes, estos expresidentes, siguen cobrando mes a mes, jubilados millonarios tras 6 años de trabajo, por así decirlo. Pues la realidad es que muchos de ellos jamás en su vida han aprendido lo que es ganarse el dinero fuera de la política. Prueba de ello es que muchos aún quieren seguir moviendo los hilos desde arriba porque no conocen un negocio que sea más redituable que chingar al país y joder a los mexicanos. El futuro que se aproxima es incierto para todos nosotros. Cada día es más difícil conseguir un buen empleo. A las personas que son jefes de familia, que ganan el sueldo mínimo, imagínense lo difícil que es para que les alcance para comer, para vestir a los hijos, para llevarlos al doctor, para curarse en salud, para darles la educación a sus hijos. Mucho menos les alcanza para un vehículo y mucho menos hablar de que les alcance para pagar la gasolina. Esa gente que vive en pobreza extrema, que ven sufrir a sus hijos a diario, que han visto parientes morir por una enfermedad muy común por falta de recursos. Esa gente que ve que otros tienen, pero ellos no. Esta gente se va a desesperar, se va a hartar, se va a fastidiar, porque trabajan a diario sin ver resultados, sin poder mejorar sus vidas. La delincuencia va a crecer más que nunca en los próximos años. Los robos a mano armada se van a disparar con tal de robarte un reloj, una cartera. La gente va a ser capaz de hacer cualquier cosa para cubrir sus necesidades. Los secuestros irán en aumento. Cada vez habrá más grupos delincuenciales, más de los que hay, integrados por personas que están hasta la madre de esta sociedad y de este sistema y de la manera en que los políticos dirigen y han dirigido este país. Personas que no tienen ya nada que perder, están dispuestas a hacer de todo con tal de salir de la miseria. Ya vimos
en estos últimos días lo que la gente es capaz de hacer enojados y desesperados, saquear negocios, robar a manos llenas, golpear, matar, atropellar. No solo los ciudadanos, sino también los policías han salido a robar y a golpear y a atropellar. ¿Qué va a pasar cuando la gente ya no robe empresas internacionales y que comiencen a saquear tiendas de la esquina, la ferretería, la de la señora de la lavandería, el que hace las hamburguesas, el que vende tacos, hot dogs? ¿Qué va a pasar cuando la gente te empiece a robar a ti y me empiecen a robar a mí? ¿Qué va a pasar cuando la gente desesperada empiecen a robar a los trabajadores? ¿Qué va a pasar cuando la gente decida quitarles los aguinaldos a la gente, robarles la quincena a los maestros, a los abogados, a los médicos, a los funcionarios, a los empleados de la iniciativa privada? ¿Qué va a pasar cuando las tiendas decidan ya no surtir o ya no abrir por tanto saqueo y que comience una escasez de alimento y que comience la escasez de los productos de primera necesidad? ¿Qué va a pasar cuando la situación se convierta en la ley del más fuerte? ¿Qué va a pasar cuando la gente tenga la pistola en mano y que esa persona que tiene la pistola sea quien mande y quien tiene el cuchillo en la garganta del prójimo sea quien pueda decidir qué es lo que va a pasar después? ¿Qué es lo que va a pasar cuando la gente pobre decida entrar a la casa de los ricos para dejarlos, despojarlos de sus bienes? Hemos visto un gobierno incapaz de controlar la delincuencia. Hemos visto un gobierno incapaz de controlar la economía. Hemos visto un gobierno incapaz de dirigir a México por el camino correcto. Un gobierno que solo pretende desinformar a la población, regalando televisiones a la gente pobre para que estos puedan ver cómo los inflan en Televisa. ¿Qué va a pasar con los mexicanos cuando nosotros mismos decidamos ponerle un arma en la sien a quienes nos han traicionado? ¿Qué va a pasar cuando la gente se pare afuera de las casas de los diputados y senadores que decidieron tomar el dinero sobre lo que le convenía al pueblo de México? ¿Qué va a pasar cuando la ley sea tomada en las propias manos de los mexicanos? México hoy vive una situación crítica. Soy autor de nada. Compartan el video. Saludos.